Writing about my hobbies. Okay, class. In previous tasks, we practiced with the following phrases about hobbies. Okay? Such as, I enjoy shopping, I love painting, I like going to the gym and bodybuilding, I love singing and dancing, and I like architecture. Okay, so now I want to write my own journal entry. ¿A qué me refiero con un journal entry? Lo que quiere decir es escribir en un diario. Si ustedes tienen un diario, es el lugar donde escriben cosas que les gusta, cosas que han hecho en el día, y es personal. Entonces podemos hablar de nuestros amigos y eso es justamente lo que ustedes van a hacer. Utilizando estas frases, van a escribir un pequeño texto. Para hacerlo, vamos a repasar algunas palabras y les voy a explicar. First of all, I want to explain what her spare time is and his spare time is. All right? So, her spare time es su tiempo libre. Y his spare time también es su tiempo libre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, her significa su de ella. Y his es su de él. Entonces, her spare time lo vamos a utilizar cuando hablamos de una mujer. His spare time cuando hablamos de un hombre. So, let's say that we have these phrases, the ones that we practiced before. So, we are going to use them, but we need to use also other sentences that will introduce the hobbies, ¿ok? No podemos simplemente utilizar estas frases en un texto sin poner algunas oraciones que van a introducir al tema. Por ejemplo, en azul yo resalté esto. This is a beautiful day and I want to write in my journal. Esto es algo que ustedes podrían utilizar o si quieren lo pueden cambiar. Quiere decir que en este día tan bonito quiero escribir en mi diario. Eso es como para contar lo que quiero hacer. Luego, my friend Camila and I are good friends. Yo escogí el nombre Camila, ustedes pueden escoger el nombre de un chico o de una chica e inclusive de un miembro de la familia. Entonces podrían poner my mother and I get along very well o algo por el estilo. Y esto me sirve para contar en mi entrada al diario de quiénes son los que voy a hablar. Comma, but we are very different. Esto es importante porque al decir but we are very different, quiere decir que lo que yo hago es diferente a lo que hace Camila. Por ejemplo, I enjoy shopping, que lo vemos ahí arriba, y le agregué ¿dónde? In malls. And I like architecture very much. Okay? Then, my friend Camila loves singing and dancing. Aquí, como estoy hablando de una mujer, entonces al verbo le voy a agregar una S. Y le pongo también quién es ella. My friend Camila. Vean que acá dice I love singing and dancing. Porque cuando soy yo, no tengo que ponerle el S al verbo. Pero acá sí, porque es de otra persona. Entonces, my friend Camila loves singing and dancing. Now, in her spare time, que fue lo que les expliqué acá, en su tiempo libre, she likes going to the gym and she also likes painting. Este also quiere decir también. Ok, ahora es el turno de ustedes. Now it is your turn. Write your own journal entry about your hobbies. Como pueden ver, hacer uno de estos puede ser muy divertido y puedo agregar dibujos en medio del texto o a un lado de las cosas relacionadas con mi tema. ¿Ok? So, good luck!